Bueno, este es el primer video. Vamos a empezar hablando sobre lo que es la materia en sí, la patología, que abarca las principales características de una enfermedad determinada. Estas características son la etiología, es decir, la causa, la epidemiología, es decir, todos los factores que están relacionados a los antecedentes, la edad, patologías previas, antecedentes familiares. La morfología es fundamental, es el enfoque de nuestra materia, es el objeto de estudio de nuestra materia, las consecuencias de padecer la enfermedad, cómo evolucionan las distintas enfermedades y el pronóstico, principalmente el pronóstico referido a las enfermedades neoplásicas, es decir, al cáncer. Las enfermedades se clasifican, es decir, se agrupan variantes con características patogénicas y morfológicas comunes. Es decir, la clasificación principalmente hay que comprenderla en vez de memorizarla. Por ejemplo, si nosotros tomamos cómo se clasifican los tumores del ovario y conocemos la histología del ovario, vamos a saber que derivan de las células germinales, de las células estromales y de las células epiteliales. Entonces, de allí vamos a comprender los nombres de los tumores y cómo los agrupamos en distintas ítems de clasificación. Más que memorizar, porque hay clasificaciones muy extensas, ¿no? La etiología es la causa que inicia los eventos que producen la enfermedad. Por ejemplo, un Mycobacterium de la tuberculosis que comienza a producir la enfermedad tuberculosis en un determinado paciente. Y la patogenia son los mecanismos a través de los cuales se produce la enfermedad. Es decir, si nosotros tenemos la causa y tenemos consecuentemente la enfermedad, son todos esos mecanismos que unen la causa con la enfermedad. Una bacteria, ¿por qué va a producir determinada lesión? Por ejemplo, si vamos al pulmón, ¿por qué en pulmón? ¿Y por qué produce todas las lesiones que vamos a estudiar más adelante, específicamente en el pulmón? Así, por ejemplo, también tenemos una patología, supongamos una patología cardíaca, que responde a las variaciones de presión arterial, y cuando está incrementada la presión arterial, el corazón, por ejemplo, se hipertrofia. Entonces, en esta circunstancia, tenemos la causa y la consecuencia, es decir, por qué se producen esos mecanismos para unir la causa con la consecuencia. Respecto a los aspectos morfológicos, la macroscopía y la microscopía son los dos elementos fundamentales que nosotros les vamos a enseñar a ustedes, la macro y la micro, de las patologías más importantes que tienen que conocer. Este es el aspecto principal de la asignatura. Es el estudio de los tejidos, la histopatología, o de las células, también la citopatología. Es decir, cuando nosotros comenzamos a estudiar una enfermedad, la describimos macroscópicamente y después microscópicamente. Y en algunas circunstancias podemos incluso ver aspectos de microscopía electrónica, por ejemplo, en las enfermedades renales. ¿De qué disponemos para el estudio de esta asignatura? Nosotros en los laboratorios recibimos materiales de los quirófanos, o por ejemplo de una sala más pequeña. Si uno hace una biopsia pequeña en la piel, por ejemplo, no hace falta ir a un quirófano. Pero, por ejemplo, hay punciones importantes que se hacen en el hígado, en el riñón, y todo eso se hacen en los quirófanos. Y obviamente una pieza quirúrgica sencilla como un apéndice cecal o una pieza quirúrgica compleja como hacer una Bertin, que se llama para hacer una nexohisterectomía con vaciamiento ganglionar, que es una pieza oncológica de mayor magnitud, o por ejemplo o sacar un segmento de colon, una colectomía parcial, eso se requiere de un quirófano, por supuesto. También estudiamos las citologías. Las citologías pueden provenir de cualquier parte del cuerpo, sacando punciones con aguja fina, por ejemplo el tiroides, extrayendo líquidos que se acumulan en distintas partes, por ejemplo en la pleura, en el abdomen, citología de orina, citología de esputo para ver cáncer de pulmón, bueno, o un raspado de una lesión en piel, por ejemplo, que se pone en un portaobjeto
y ahí podemos estudiar las células sueltas. Y si no, cuando el paciente fallece, hacemos autopsias, que es sinónimo de necropsias. Lo podemos estudiar por microscopía electrónica, el material. También se considera la patología experimental en animales. Hay patólogos que hacen autopsias de animales, fundamentalmente los que usan son ratas y ratones, y hay también uno puede sacar un tumor, puede cultivar un tumor, puede hacer una autopsia y sacar distintos órganos, igual como se hace en un ser humano. Y disponemos de técnicas especiales para llegar al diagnóstico. Una biopsia es el estudio de un tejido obtenido cuando el paciente está vivo, in vivo, para obtener un diagnóstico en base a sus alteraciones. También es considerado el acto, es decir, el cirujano realiza una biopsia y el patólogo recibe esta biopsia, que es el material. Es decir, es el acto de biopsiar y el material recibe el nombre de biopsias en un paciente que está vivo. Las biopsias son de distintos tipos. La incisional o subtotal se saca solamente un sector de la lesión y debe incluir un tejido sano adyacente. Por ejemplo, si hay una lesión extensa en la piel, uno no puede sacar toda esa lesión. Saca una biopsia de la orillita de la lesión, que sea, por ejemplo, la mitad lesión y la mitad piel sana. La excisión total implica sacar toda la lesión. Se extirpa toda la lesión con margen de tejido sano, por ejemplo, lesiones pequeñas, nódulos, o podemos sacar un pólipo con una endoscopía, o podemos sacar un pólipo de endocervix, por ejemplo. O se puede sacar un nódulo del hígado, pensando que puede ser un tumor, y se saca con un margen de tejido sano. Las punciones se hacen en diferentes sectores del cuerpo y esos diferentes sectores implica que uno puede usar una aguja fina, puede usar una aguja más gruesa, depende de dónde vamos a punzar. Por ejemplo, lo habitual es que se hagan biopsias por punción en hígado, en riñón, en próstata, en tiroides, y en tiroides se utiliza una aguja fina, entonces se llama punción aspiración con aguja fina. En tiroides se obtiene el material por punción y se pone directamente en un portaobjeto el material porque se estudia como citología. En cambio estos, hígado, riñón y próstata, uno saca un cilindro y se va a procesar como si fuera una biopsia. Esto va a depender de la profundidad del órgano que queremos estudiar. Se pueden repetir, se puede conocer la evolución y el tratamiento, por ejemplo, de las enfermedades renales. Uno puede hacer biopsias seguidas de riñón para ver cómo va evolucionando el tratamiento. Se dirigen por ecografía algunas o por tomografía computada. La biopsia por congelación o intraoperatoria implica que el patólogo esté al lado del quirófano con su microscopio y todos sus materiales, porque le va a llegar un fragmento o la totalidad de la lesión y el patólogo se tiene que expedir rápidamente con un diagnóstico. Entonces se procesa rápido el material con un resultado rápido. ¿Y esto qué hace? Esto le hace cambiar, puede llegar a hacerle cambiar la conducta al cirujano. Entonces, depende de lo que le diga el patólogo, el cirujano va a tener que seguir sacando material, ampliar límites quirúrgicos, o por ejemplo sacar un lóbulo tiroideo contralateral en caso de ser un cáncer, o por ejemplo si hay un cáncer de ovario, ampliar la cirugía al otro ovario, en fin, o una mama por ejemplo, uno puede decir el límite quirúrgico está comprometido, o si la lesión es benigna, el cirujano ahí para, y entonces lo que hace en definitiva el patólogo con esta respuesta que es rápida es intervenir de forma indirecta con la técnica que el cirujano va a aplicar en ese momento, es decir, modifica el transcurso de la cirugía. Aquí tenemos modelos de lesiones. Fíjense esta pierna que tiene lesiones grandes con unos bordes más marcados.
podemos hacer una biopsia, esto es un lápiz dermográfico, donde incluye un poquito de tejido sano. Pero si nosotros tenemos esta lesión, la vamos a sacar toda, en algún momento la vamos a sacar toda, entonces no vamos a sacar primero un pedacito para después sacarla toda, porque esto evidentemente es una lesión tumoral y probablemente no tenga otras en otros sitios. En cambio esto nosotros no podemos sacar la totalidad de la piel. En lesiones muy pequeñitas, por ejemplo estos polipitos que suelen aparecer en axila, bueno, se hace una punción con anestesia y por ahí es medio innecesario y se saca directamente con tijeras. En cambio, las piezas quirúrgicas ya requieren otra metodología, por supuesto. En un quirófano uno puede sacar esta pieza quirúrgica de mastectomía. Esta es una mama con el pezón. Y acá la abrimos y encontramos, por ejemplo, allí hay un tumor que probablemente sea maligno. O todo esto es el tumor. Todo esto es el tumor, perdón. Es un gran tumor de la glándula mamaria y se ve mama remanente. Entonces se estudia todo este material con distintos cortes a distintos niveles. Pero también en una mama se debe estudiar, por ejemplo, la mama adyacente, se debe estudiar la piel, a cuánto dista el tumor de la piel o a cuánto dista de los otros límites quirúrgicos. Bueno, este es un modelo de un tumor muy grande, ¿no? Una vez obtenido el material, hay que fijarlo al material para que no se descomponga, no se autolice, y a las biopsias y a las piezas quirúrgicas las fijamos en formol al 10%. Es decir, el formol que se compra le ponemos 9 partes iguales de agua y se mezcla bien, y ese es el formol que vamos a tener en un bidón en un quirófano. No olvidar de fijar las piezas quirúrgicas y de cómo preparar el formol al 100%. Los médicos quirúrgicos, los médicos cirujanos que hacen este procedimiento de poner las piezas son responsables de este acto. Por lo tanto, se requiere exactamente formol al 10%. No se pueden poner en otros lugares, en otros líquidos las biopsias, porque se echa a perder el material y es responsable el médico cirujano. Entonces hay que ponerla en formol al 10%, en lo posible tener el doble o el triple de formol, de volumen de formol, con respecto al tamaño de la pieza. Tenemos citologías también para estudiar. Se estudian citología de cuello uterino, de derrames pleurales, de ascitis, de esputo, orina, cepillado, lo que veníamos hablando, ¿no? Lavado bronquial, lavado gástrico. Y en la citología, además del estudio de las células, uno puede estudiar los líquidos y ver si se trata de trasudado o exudado, ver el pH, el dióxido de carbono, el oxígeno, el LDH, glucosa, recuento celular, proteínas, un montón de estudios que pueden servir la citología. Porque la citología hay que dividirla, tiene que ir una parte a bacteriología, una parte a anatomía patológica y una parte a laboratorio. Las citologías se pueden fijar en alcohol 96, en un portaobjeto. Lo habitual, estos son los Papanicolau, cuando el ginecólogo saca Papanicolau, lo unta el material en un portaobjeto, lo rotula con lápiz, no con lapicera, lo rotula y lo pone en un frasco que tenga alcohol al 96. En cambio, si sacamos líquidos, por ejemplo, o un líquido pleural, la orina, todos los podemos diluir al 50%, es decir, ponemos el material y le ponemos la misma cantidad de alcohol. Aquí son los métodos de obtención. Por ejemplo, en una placa de Petri hacemos toser y que el paciente expectore el material. Una punción de aspiración con aguja fina. Esto es una impronta. Sacamos la lesión y apretamos contra el portaobjeto. Esto es una mama, un pezón para ver si hay derrame por pezón. Esto es un cepillado que se utiliza en general para el tracto genital inferior, o si no podemos raspar la lesión en superficies mucosas.